Yo, el lápiz, por Leonard Read. Soy un lápiz de grafito, el típico lápiz de madera conocido por todos los niños y las niñas y los adultos que pueden leer y escribir. Escribir es tanto mi vocación como mi avocación. Es todo lo que hago. Tal vez te preguntes por qué debería yo escribir una genealogía. Bueno, para empezar, mi historia es interesante y además soy un misterio, más aún que un árbol o una puesta de sol o incluso un relámpago. Pero, desgraciadamente, quienes me usan me dan por sentado, como si yo fuera un mero incidente sin antecedentes. Esta actitud desdeñosa me relega al nivel de un lugar común. Es un error grave del tipo en el que la humanidad no puede persistir mucho tiempo sin peligro, pues, como observaba el sabio G.K. Chesterton, estamos pereciendo por el deseo de preguntar, no por el deseo de maravillarnos. Yo, el lápiz, si bien en apariencia soy algo sencillo, merezco tu asombro y admiración, una afirmación que voy a intentar demostrarte. En realidad, si puedes entenderme, que no creo que sea demasiado pedir para nadie, si puedes darte cuenta del milagro que simbolizo, puedes ayudar a salvar la libertad que la humanidad va tristemente perdiendo. Tengo una profunda lección que enseñar, y puedo transmitirla mejor que un automóvil, un avión o una lavadora porque soy tan aparentemente simple. ¿Simple? Sin embargo, ni una sola persona sobre la Tierra sabe cómo fabricarme. Esto parece una fantasía, ¿verdad? Especialmente cuando uno se da cuenta de que entre 1.000 y 1.500 millones de unidades como yo son fabricadas en Estados Unidos cada año. Sujétame y obsérvame. ¿Qué es lo que ves? Tus ojos no encontrarán gran cosa. Hay un poco de madera, barniz, la etiqueta, la mina de grafito, algo de metal y una goma de borrar. Igual que tú no puedes trazar tu árbol familiar hasta muy atrás, también para mí es imposible nombrar y explicar todos mis antecesores, pero me gustaría sugerir lo suficiente sobre ellos para darte una idea de la riqueza y la complejidad de mi origen. Mi árbol familiar comienza en lo que de hecho es precisamente un árbol, un cedro de fibra recta que crece en el norte de California y Oregón. Ahora, plantéate todas las sierras y camiones y cuerdas y otro montón de maquinaria que se usa en la tarea de cortar y transportar los troncos hasta la vía del ferrocarril. Piensa en todas las personas y en las innumerables técnicas que intervinieron en su fabricación, en la extracción del mineral, la obtención del acero y su conversión en sierras, ejes, motores, el cultivo del cáñamo y su paso por todas las etapas hasta llegar a la soga pesada y resistente, los campamentos de los obreros con sus camas y comedores. Bueno, incontables miles de personas intervinieron en cada taza de café que beben los leñadores. Los troncos son transportados hacia un aserradero en San Leandro, California. ¿Puedes imaginar a todos los individuos que participan en la fabricación de los vagones, los rieles, los motores del ferrocarril y en la instalación de los sistemas de comunicación? Estas legiones son parte de mis antecedentes. Ten en cuenta las tareas que se llevan a cabo en el aserradero. Así comienza uno de los ensayos más brillantes sobre el liberalismo que se han escrito. Leonard Read, su autor, después sigue relatando con todo lujo de detalles los casi infinitos participantes que son necesarios para que exista un simple lápiz. Más allá de la madera y el grafito, también cómo se fabrican los metales, las lacas o la goma. Lo que viene a decir es que es casi un milagro que tantas y tantas personas, energías y tareas se organicen para producir un lápiz sin conocerse entre sí y sin que casi ninguno de ellos, individualmente, quiera producir un lápiz. Simplemente cambian la minúscula fracción de conocimiento que tienen, que es útil en el proceso, por dinero para satisfacer sus propias necesidades. El lápiz finalmente es solo el resultado de la libertad individual y una necesidad que otros pueden satisfacer. Es un texto escrito en un momento muy concreto, los años 50 del siglo XX, en el que aún había una pugna entre el comunismo y el capitalismo, y es, claro, una exaltación del capitalismo. Pero más allá de eso, es también una ventana al tema del que vamos a hablar hoy. ¿Cómo funciona la innovación? Antes de meternos a hablar de innovación como locos, déjame contarte una cosa que me hace muchísima ilusión. No sé si lo sabes, pero Kaizen nació en un avión. Era una época en la que yo viajaba muchísimo entre España y Alemania y midiendo más de 1,90 como mido, cuando volvía solía tener la espalda hecha papilla.
Por eso me alegra mucho contarte que el primer patrocinador de Kaizen es una empresa que me cambió la vida por entonces, Urban Physio. Y me hace ilusión no solo por tener un patrocinador, que también, sino porque soy cliente de ellos desde entonces, hace ahora más de 2 años. De hecho, si me conoces en persona, es probable que te haya recomendado Urban Physio en más de una ocasión, y eso que antes no me pagaban. Para empezar, es un servicio maravilloso porque te envían un fisio a casa con su camilla y todo, en el mismo día, incluso con un horario amplísimo y a precios súper razonables. Pero es que es mucho más que eso. Detrás hay un centro sanitario acreditado con más de 50 fisioterapeutas en plantilla, expertos en diferentes dolencias. Están presentes en las principales ciudades de España y en las que no, me consta que lo estarán pronto. En fin, que si necesitas un fisio ocasional o para el tratamiento de cualquier dolencia crónica, te animo a probar Urban Physio. Además, puedes reservar a través de urbanphysio.com usando el código Kaizen, todo en minúsculas, eso es importante, y tendrás un 10% de descuento en tu primera sesión. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. De la innovación, en realidad, hemos hablado bastante en Kaizen. Muy al principio del podcast le dedicamos un capítulo entero a modelos mentales que tenían que ver con la innovación, el número 5, si mal no recuerdo. Hemos tratado también temas como el aparente estancamiento que ha sufrido el desarrollo tecnológico en los últimos 50 años, cómo vamos a necesitar retomar la senda que marcó el proyecto Apolo, si queremos sobrevivir como especie, o hace muy poquito, en la entrevista con Javier González Recuenco, cómo hay grandes atractores que influyen en nuestro progreso. Así que sinceramente no tenía pensado dedicar otro capítulo al tema tan pronto, pero en las últimas semanas han coincidido varias cosas. Me encontré con este texto de Leonard Read, también con un libro, How Innovation Works, cómo funciona la innovación, de Matt Ridley, y con una conversación entre el propio Matt y Naval, justo de quien te hablaba en el capítulo anterior. Y de ese mejunje surgieron algunas ideas que me cambiaron un poco la perspectiva, así que he pensado que tal vez te gustaría escucharlas. Eso sí, déjame contarte también que Matt Ridley es un tipo que tiene sus detractores. Sin ir más lejos, a raíz de un libro que publicó hace 10 años, Rational Optimist, el optimista racional, tuvo mucho éxito y algunas críticas bastante sonadas, entre ellas la de Bill Gates, de la que te he dejado el enlace en las notas. De esas críticas y de mi forma de verlas te hablaré al final del capítulo. Antes, vamos a ver qué dice él sobre la innovación. Ridley empieza su libro con una explicación bastante poética de la innovación. Bueno, seguramente solo le parezca poética a un friki como yo, porque lo que explica es que la innovación es un proceso gradual en el que, a base de energía, ponemos orden en el caos. Él parte del segundo principio de la termodinámica, que es algo de lo que creo que no hemos hablado en Kaizen aún, pero que algún día tocará tratar porque el concepto de entropía se menciona con cierta frecuencia y a mí desde luego nunca me ha parecido nada obvio. Pero eso es tema para otro día. En cualquier caso, simplificando, el segundo principio de la termodinámica básicamente dice que el universo tiende al caos, o lo que es lo mismo, que para tener orden en el universo necesitamos gastar energía, que a su vez obtenemos de desordenar otra parte del universo. Bueno, es un lío. Al menos así lo explica Matt Ridley. Él dice que la mera existencia de vida es un ejemplo de esa transformación de energía en orden. Gastamos la energía del sol, la que obtenemos a través de nuestros alimentos, en organizar nuestras células de una manera determinada para que formen tejidos y sistemas. Nuestros propios pensamientos son, en el fondo, esa energía organizada de una manera diferente. De la misma manera, un castillo medieval supuso un enorme gasto de energía, la necesaria para colocar piedra sobre piedra. Si ahora, un puñado de siglos más tarde, está medio derruido, es solo porque el universo tiende al caos y nadie ha gastado energía en evitar que el castillo lo haga. Y siguiendo esa senda, la innovación es un ejercicio constante de reorganizar y reforzar el orden que hemos ido creando con los siglos.
Según él, la innovación es como la evolución, un ejercicio constante de prueba y error en el que reorganizamos una y otra vez el mundo en formas que difícilmente surgirían de casualidad y que resultan útiles. En resumen, que la innovación significa encontrar nuevas formas de aplicar energía para crear cosas improbables y verlas arraigar. Él también habla del papel de la serendipia, es decir, de encontrar algo por azar cuando se está buscando otra cosa. Lo hace para explicar que por eso la libertad, que es el otro pilar del libro, es esencial para la innovación. En las sociedades en las que la gente es libre para pensar, especular y experimentar, surge la innovación. Porque esas sociedades le dan una oportunidad a la suerte de jugar su rol, o, siguiendo con el símil de la evolución, la libertad aumenta la variabilidad, como lo hacen las mutaciones en la naturaleza. A la serendipia y los descubrimientos quizás le dediquemos también un capítulo en algún momento porque es una historia fascinante, pero de mucho de esto que te contaba hablábamos ya en el capítulo 49 que dedicamos a la suerte, aunque desde una perspectiva individual. Y es que esto que dice Ridley es muy parecido a esa idea de la suerte entrópica, precisamente, que mencionábamos entonces. Cuanta más entropía genero, cuantas más cosas hago o más libertad hay en una sociedad, más variabilidad y por lo tanto más posibilidades de que lo improbable suceda. Hay un matiz un poco sutil en el hecho de decir que la innovación es como la evolución. La evolución no pega saltos. No basta con que un día nazca un mono un poco más listo que el resto. Esa mutación necesita tiempo para arraigarse y extenderse. Muchas veces incluso puede surgir una mutación excepcionalmente útil en un individuo y morir con él, antes de que tenga ocasión de reproducirse. Tampoco nació un día un dinosaurio con plumas y alas y echó a volar, sino que fue un proceso gradual. La evolución trabaja en una escala de tiempos que nos cuesta mucho entender. Sin embargo, tendemos a asociar la innovación con grandes nombres, muchas veces con los inventores, como si ellos fueran un antes y un después. Pero si uno examina con cuidado la historia, lo que hay detrás es muy diferente. La bombilla no fue el resultado de un inventor genial, sino el producto inevitable de todas las tecnologías que estaban madurando en ese momento. Edison no era un inventor, sino un innovador, alguien capaz de convertir ideas en una realidad práctica. Y eso sin entrar en si esas ideas eran suyas o copiadas, que hay mucha tela que cortar ahí. Y tampoco fue el único en su época. Muchos trabajaban en conseguir una bombilla. Lo hacían sobre los progresos de otros y además se realimentaban entre sí. La teoría de Ridley es que con Edison o sin él habríamos acabado teniendo bombillas más o menos en la misma época. De la misma forma, para él, nuestros innovadores modernos, gente como Gates, Jobs o Bezos, a los que tenemos en pedestales, son por supuesto fundamentales en mucho de lo que vivimos, pero también tuvieron la suerte de intentar algo apropiado en el momento apropiado. Las ideas estaban ahí y ellos consiguieron la energía para poner orden. Pero según Ridley, si no hubieran sido ellos, seguramente habrían sido otros. La innovación es como el lápiz de Leonard Read. La máquina de vapor, el automóvil o los ordenadores fueron el resultado de muchas manos invisibles, muchas pequeñas ideas y mucha energía para ordenarlas. Una de las cosas que más me ha gustado del libro es, además, un gran resumen del mismo. Charles Townes, el físico que describió los fundamentos del láser, solía citar una viñeta cómica cuando le preguntaban sobre su papel en la creación de toda la tecnología que vino después. Era la historia de un castor y una liebre, asomados los dos al borde de una enorme presa hidrológica. La liebre dice: «Es maravillosa, ¿verdad?». Y el castor le responde con una sonrisa de orgullo: «Sí, la verdad es que ha quedado muy bien». «¿La has construido tú?», le pregunta la liebre asombrada. «No, pero está basada en una idea mía». A lo largo del libro, Ridley describe varios patrones que definen a la innovación. Algunos los hemos mencionado de pasada ya, como que es gradual, inexorable o que el azar juega un papel esencial. Pero hay unos pocos más que no quiero dejar de contarte con algo más de detalle. Del primero de ellos hemos hablado un poco ya. La innovación no es solo invención, sino también ejecución. Las invenciones tienden a ser versiones muy poco refinadas de lo que la sociedad llegará a utilizar.
Las primeras máquinas de vapor eran poco menos que juguetes sin ninguna aplicación práctica. Solo con un sinfín de experimentos por parte de los innovadores, que aprendieron a base de prueba y error, se transformó en una tecnología fiable, potente y barata. Una y otra vez, en la historia de la innovación, son aquellos que rebajan los costes y simplifican los productos los que consiguen los mayores avances. El segundo patrón es que la innovación es frecuentemente el resultado de recombinar tecnologías que ya existen. Igual que la recombinación genética ayuda a aumentar la variabilidad de las especies, dice Ridley que la innovación sucede cuando las ideas tienen sexo, cuando se combinan unas con otras, y que por eso la innovación sucede sobre todo en lugares donde hay comercio e intercambios y no en lugares aislados. Por eso pasa en California y no en Corea del Norte, o en la Italia del Renacimiento y no en Tierra del Fuego. Esto enlaza muy bien con un concepto del que hablábamos Javier González Recuenco y yo en la charla que tuvimos hace unos cuantos capítulos, la liminalidad. Liminalidad viene del latín limes, que significa límite o frontera, y es una condición que se da cuando algo está justo en el umbral entre un estado y otro, o entre un sitio y otro, sin estar en ninguno de los dos. De hecho, se suele decir que la adolescencia es un estado liminal, porque está entre la niñez y el mundo adulto. Pero bueno, en lo que nos importa, muchas de las grandes innovaciones tecnológicas suceden precisamente en esa frontera entre las tecnologías que empiezan a decaer y las que surgen. Javier hablaba de la Game Boy y creo que también comentamos el iPod. Ambos son ejemplos estupendos porque, utilizando tecnologías existentes y por lo tanto disponibles, fiables y baratas, pero combinándolas de una forma diferente o para un uso distinto, consiguieron resolver un problema mejor que nadie. Sin ir más lejos, la Game Boy, el hecho de que a las consolas portátiles se les acababa la batería enseguida. Yo puedo dar fe, y mis sufridos padres también, de que a la Game Boy le duraban las pilas muchísimo. El tercer patrón es que la innovación es un trabajo en equipo, que sinceramente es un poco redundante con mucho de lo que hemos dicho ya. Simplemente se refiere a que una persona puede conseguir el descubrimiento tecnológico, otra cómo fabricarlo a escala y otra cómo hacerlo lo suficientemente asequible como para que se difunda. Todos son parte del proceso de innovación y ninguno podría haber conseguido el resultado final solo. Lo del lápiz, vamos. El cuarto patrón es que la innovación florece en la descentralización. No me voy a extender demasiado porque también le quiero dedicar en algún momento un capítulo al concepto en sí de descentralización, pero su lógica es que los mayores periodos de innovación en la historia de la humanidad se han dado en geografías con gobiernos fragmentados. De hecho, la época más innovadora de Italia sucedió en el Renacimiento, con muchas ciudades-estado compitiendo entre sí, como le pasó también a la antigua Grecia, aunque también te digo que no se ha pasado por España últimamente. De igual manera, Ridley defiende que la inversión pública rara vez trae innovación, que ésta nace en realidad de abajo arriba, desde lo fragmentado, que son los innovadores, las empresas, las universidades. Menos en casos muy excepcionales, como la carrera espacial, el papel de los gobiernos suele entorpecer más la innovación que ayudarla. Pero no voy a seguir por este camino porque tengo la sensación de que nos lleva directos a la típica discusión de barra de bar y carajillo. Y vamos a ir a por el quinto y último patrón que quiero destacar, el ciclo de hype de la innovación. Y lo siento, pero no sé cómo traducir hype en castellano. Vendría a ser algo así como la anticipación o la exageración de nuestras expectativas. O dicho de otra manera, que nos emocionamos con las posibilidades de la tecnología demasiado rápido. Y nos desanimamos después. Y esto nos lleva a la ley de Amara, que se escribe como la que cantaba con el del gorro, pero sin la L al final. Es Roy Amara, para ser más concretos, que según Wikipedia fue investigador, científico y futurólogo, aunque así dicho me suena a que te echaba las cartas por unas monedas. Pero no, este tipo dijo algo que en realidad es aplicable a casi todo en nuestra vida, que tendemos a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y a subestimarlo en el largo plazo. O como dijo Bill Gates, sobreestimamos lo que podemos conseguir en un año y subestimamos lo que conseguiremos en 10.
No me quiero enrollar mucho más, que ya está quedando largo el capítulo, pero sí hay al menos 2 cosas más que creo que merece la pena mencionar. La primera es que, como te decía antes, la otra idea clave del libro de Ridley es que la innovación requiere de libertad. Según él, las principales barreras a la innovación son apelar a la seguridad, los intereses ya creados entre quienes tienen un papel dominante en el mercado y la paranoia entre los poderosos. Allá donde hay libertad y donde hay menos regulación, la innovación se produce más fácilmente. Sobre la libertad no tengo nada que decir, no puedo estar más de acuerdo. Y sobre la regulación, en mucho coincido, aunque él toma una perspectiva que a mí a veces se me hace un poco extrema. Habla de cómo la sobreregulación en la energía nuclear, por ejemplo, para hacerla muy segura en lugar de solo muy segura, nos ha privado de que avanzara más y fuera mucho más eficiente, y de que esto nos abocó a seguir usando combustibles fósiles durante mucho tiempo. De la misma manera, él cita a Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, que explicaba a mediados de los 2010 cómo la innovación en el software había sido muchísimo mayor que en otras industrias en las últimas décadas, porque hemos vivido en un mundo en el que los bits estaban desregulados y los átomos regulados. Para mí es difícil no estar de acuerdo con ellos. Crecí viendo florecer ese mundo de bits desregulados, y tampoco soy muy amigo de que el Estado interfiera si no es imprescindible. La cabeza me dice que ese es el camino para que avancemos más rápido. Sin embargo, cuando pienso en ello, no puedo evitar que me quede un pequeño run, la duda de cuánta gente sufre en ese proceso. Hay un motivo por el que los americanos dejaron de vivir en el salvaje oeste y hay un motivo detrás de que tengamos leyes. Creo que tendemos a regular mal, especialmente en Europa, en lo que respecta a la innovación, pero creo que es sano, al menos, preguntarnos qué precio estamos dispuestos a pagar para avanzar más rápido. Para mí casi siempre hay una elección casi invisible. Seguramente podemos ser más rápidos o tal vez generar menos sufrimiento. Personalmente yo desconfío tanto de quien cree que se pueden hacer las 2 cosas siempre, como de quien oculta que haya esa elección. Como casi siempre, lo difícil es encontrar el punto de equilibrio. Esto me lleva a la segunda cosa que quería mencionar hoy. Como te decía antes, sé que ha habido muchas críticas al propio Ridley y también muchos apoyos. Yo no las conozco todas en detalle, ni sé quién tiene razón. Sé que en el pasado fue un escéptico del cambio climático o que al menos lo minusvaloró, y tal vez es demasiado optimista sobre los procesos de innovación. Sus críticos dicen, entre otras cosas, que solo escribe lo que los ricos quieren leer y que banaliza el peligro de la innovación. Sobre esto solo te dejo una idea que salió en la entrevista con Javier González Recuenco. No tienes por qué comprarle todo el pescado a nadie. Somos todos mayorcitos para tener nuestro propio criterio. Creo que es muy sano leer puntos de vista diferentes y quedarnos con lo mejor de cada uno. En mi caso, con lo que me quedo de este libro, además de un montón de anécdotas e historias sobre muchas de las grandes innovaciones, es con una cosa muy pequeñita, pero que cada día me parece más importante. Y es que Edison fue solo una de las muchas personas que tuvieron la idea de una bombilla, pero fue él quien lo llevó a la práctica. Y no lo hizo por su genialidad, sino por su obsesión con experimentar. De hecho, él mismo dijo en un momento: «No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan». En un mundo que cambia constantemente y cada vez más rápido, hay pocas cosas más útiles que una curiosidad que nos lleve a hacer experimentos continuamente. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un poco diferente a los últimos temas que estábamos tratando, pero espero que te haya gustado. Te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Recuerda también que si quieres apoyar el podcast y acceder a beneficios exclusivos, puedes unirte a la comunidad de Kaizen. No tienes más que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Además tienes todos los capítulos de Kaizen y notas con muchísima información adicional en esa misma web, y desde ahí también, o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras.
Siempre digo que siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.